Lo adverso que está sucediendo en el mundo es obra ciertamente de Satanás, y a la vez son pruebas que Dios permite por los pecados de los hombres. En la actualidad, las fuerzas del mal van tomando cuerpo porque el demonio príncipe de la mentira va introduciendo sus falsas ideologías y doctrinas, con etiquetas de cultura, progreso y aún de virtudes humanas que matan la fe. El demonio es el doctor de la mentira, el adversario del género humano, el inventor de la muerte, el preceptor del orgullo, el príncipe de la malicia, el autor de los crímenes, príncipe de todos los vicios, el instigador de los vergonzosos placeres. Jesucristo y sus apóstoles atribuyen a los demonios los mayores crímenes, la incredulidad de los judíos, la traición de Judas, la ceguedad de los paganos, las enfermedades crueles, las posesiones y las obsesiones. Los demonios son príncipes de un mundo semejante al que el diluvio cubrió con sus aguas. Son los príncipes de los que llevan la señal o divisa de la bestia y adoran su imagen, como dice el Apocalipsis 16:2. Y solo contra estos, contra los que no temen a Dios, contra los muertos espirituales, o sea, contra los que viven en el pecado mortal, contra los avaros, los impúdicos, y se dejan arrastrar de toda clase de pasiones, y abandonan la oración, la vigilancia y los sacramentos, contra todos estos es fuerte el demonio. El reino de Satanás comprende a todos los alejados de Dios por el pecado, y el reino de Cristo comprende a los que viven en gracia y amistad con Dios, es decir, a todos los cumplidores de sus divinos mandamientos. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Por aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que sólo la redención de Cristo nos pudo liberar. El demonio es el homicida desde el principio, el padre de toda mentira, como lo define así Cristo, nuestro Señor. Él es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones mucho más nocivas porque en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas y psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. El demonio es muy débil ante los hombres valerosos y heroicos. Es como un león rugiente, como serpiente que se arrastra por el suelo, y por lo mismo es débil, ya que emplea la habilidad de la astucia, los rodeos, la mentira, y se arrastra y se oculta. Es impotente, Jesucristo le ha derrotado. ¿Quién es el que le vence y le derriba? El que está vigilante, el que huye de toda ocasión de pecado, el que ruega, el que desconfía de sí mismo y se mortifica. Podremos suponer la acción siniestra del maligno allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa, contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde se afirma la desesperación como la última palabra. Según la Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, el demonio y el influjo de Satanás y de los demás espíritus malignos se extiende al mundo entero. Así lo decía el apóstol San Juan: el mundo todo está bajo el maligno. El demonio hace todo lo que puede para distraernos y quitarnos el gusto por la oración. El demonio quiere ampararse en las almas consagradas y trata de corromperlas para adormecer a las otras en la impenitencia final. Él emplea todas las astucias, llegando hasta impedir el ingreso en la vida religiosa.
la Virgen Santísima lo ha dicho expresamente: estamos al borde de los últimos tiempos. La venerable Isabel Canori Mora, de repente, dice, me fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 pecados capitales eran llevados en triunfo, y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. En castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler la Iglesia desde sus cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. Una legión de demonios se precipitaba por toda la tierra y como emisarios de la divina justicia destruían casas y palacios, aniquilaban aldeas, ciudades y hasta provincias enteras y daban cruel muerte a una multitud de rebeldes. Sor Ana Catalina Emmerich, 50 o 60 años antes del año 2000, será desencadenado Satanás por algún tiempo. San Pío X. Hay una guerra impía que actualmente, casi en todas partes, se ha suscitado y se propaga contra Dios. Quien considere todas estas cosas puede con razón temer que esta perversidad de los espíritus sea como un anticipo y comienzo de los males que están reservados para el fin de los tiempos, o que ya se encuentra en este mundo el hijo de la perdición, del que nos habla el apóstol. Las fuerzas del mal conspiran contra Dios y su ungido, y obran sembrando la mentira y la calumnia, la desolación y la muerte. El demonio se vale ya de hombres pervertidos, que ya están bajo su dominio, ya de revistas que atacan el dogma y la moral, ya de ciertas astucias y dobleces, presentando el bien como inútil o demasiado penoso o impracticable. Siempre llevan al mal y lo presentan como ventajoso, dulce y agradable. Y así por este camino van engrosándose las fuerzas del mal. El autor de la muerte, que es el diablo, jamás conduce a la vida de la gracia, distintivo verdadero de los hijos de Dios. Resistid al demonio, dice el apóstol Santiago, y huirá lejos de vosotros. San Agustín nos enseña que cuando la Escritura nos exhorta a resistir al demonio y a combatir contra él, entiende que debemos resistir a nuestras pasiones y a nuestros desarreglados apetitos, porque por medio de ellos nos subyuga el demonio. Vigilad y orad, dice Jesús, y el apóstol insiste, sed sobrios y estad alerta. La confesión, la Sagrada Comunión, la devoción a la Virgen María, el temor de Dios, el pensamiento de su presencia y la señal de la cruz son armas que nos hacen invencibles y abaten siempre al demonio. La gracia nos asemeja a Cristo y nos hace hijos de Dios por adopción, una dignidad que nosotros somos incapaces de conocer. El pecado grave es algo horrible que mancha el alma y la mantiene alejada de Dios, en el polo opuesto de su amistad y misericordia, y con el menosprecio del pecado se ha perdido el aprecio de la gracia. Celebrando un día la Santa Misa, el Papa León XIII tuvo una visión o revelación privada de que en la segunda mitad del siglo XX el demonio será desatado y suelto, y por eso ordenó que al final de las misas se rezaran 3 Ave Marías y además una oración que sirviera como de muro de contención contra los desmanes del demonio. La oración que mandó rezar dice así: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que discurren por el mundo para la perdición de las almas. Amén.